Doña Jacinta y su pequeño amigo, del escritor Gerardo Urbina Rodríguez. Capítulo 1. La rutina. En una colonia recóndita a las afueras de la ciudad, de vetusto alumbrado, banquetas desgastadas y calles con nombres pomposos, vivía doña Jacinta. Algo que también distinguía a ese pintoresco lugar eran sus opacos y nutridos arbustos y sus múltiples camellones que emanaban un constante olor a tierra mojada, combinado con aroma a licor y cerveza, consecuencia de la gran adicción de sus habitantes a esas bebidas y a la excesiva humedad de su clima. Todos por el rumbo la conocían y respetaban, puesto que era casi igual de vieja que los parques y fachadas de estilo colonial de sus casas. Bueno, no todos. Los dueños de las 13 tiendas de alcohol en la zona la miraban con un resentimiento por una dura crítica de su parte durante un evento público con el alcalde. Ese día, el gobernante tuvo la ocurrencia de acercarle el micrófono y preguntarle acerca de las nuevas licorerías y cervecerías. Ella, poniéndose prácticamente de puntillas y sin chistar, afirmó que no le agradaban, pues además de fomentar el vicio, ofrecían productos de baja o dudosa calidad. A su vez, ella conocía a los que vivían en su vecindario, a sus padres, a los padres de sus padres, a sus hijos e incluso a sus nietos y bisnietos. Era común que la gente recurriera a ella para preguntarle fechas importantes, como los cumpleaños de sus parientes o sus aniversarios de boda. Para contestarles siempre los miraba por un rato, con esos incisivos ojos color avellana que se ocultaban detrás de sus lentes y posaban debajo de sus grandes y canosas cejas, dándoles finalmente y sin duda la respuesta. Su memoria para esos datos era extraordinaria. Doña Jacinta residía en la primera casa construida de aquella zona habitacional, la cual colindaba con un pequeño bosque, que por cierto, entre la comunidad tenía fama de estar encantado, por lo que muchos lo bautizaron como el Bosque Misterioso. Al respecto decían algunos que sucedieron extrañas apariciones en su interior. Otros afirmaban que ahí descendieron platillos voladores. La mayoría decía cosas peores, que ahí se encontraba una puerta al inframundo y en ocasiones salían ánimas condenadas con aspectos monstruosos para atormentar a la población. Esos son puros cuentos, del infierno nadie sale, siempre afirmaba cada vez que oía esas fantásticas historias. Entre la última generación de niños de la colonia, era un chiste común decir que la viejita había salido del bosque, pues debido a su estatura, tez blanca y arrugada, era comparable con un duendecillo. En general, los habitantes del lugar reconocían a doña Jacinta como una mujer de arraigadas ideas y costumbres. Para algunos era terquedad más que otra cosa, pero de un gran y noble corazón. Ella había estado ahí en su nacimiento, en realidad desde su concepción. Pasó su niñez y adolescencia, la temprana muerte de sus padres, su matrimonio, el nacimiento de sus 4 hijos e incluso cuando enviudó en la misma casa. Por ello, sus actividades diarias como su visita a la tienda de abarrotes, al carnicero y a la panadería, sus asistencias a las misas matutinas que celebraban en latín, el barrer las hojas de su calle apenas asomaba el sol y el tomar aire fresco al ocaso sentada en una mecedora en medio del zaguán de su vivienda, se habían mimetizado con el cotidiano paisaje de su colonia. Para alguien de su edad parecían muchas ocupaciones, siendo apenas parte de todos los quehaceres de la señora. En casa barría, trapeaba, lavaba, planchaba y cocinaba todos los días. Lo que preparaba de comer, se sentaba a la mesa 2 veces al día. Esa misma noche se acababa, pues no tenía refrigerador. Dios no nos trajo a este mundo para desperdiciar el tiempo ni la comida, sentenciaba cuando le cuestionaban cómo podía vivir sin algunos aparatos domésticos como ese. Además, se paraba 1 hora al día para leer, algo que le producía una gran satisfacción, pero cada vez le era más trabajoso, con todo y sus pequeñas gafas cuadradas de ligera graduación. Le encantaban los libros acerca de la vida de los santos, de doctrina, de apologética en teología y literatura, de historia universal y sus culturas ancestrales. Gustos peculiares que muy pocos compartían, salvo Carla, su nieta.
Otro pasatiempo que disfrutaba mucho era platicar precisamente con ella, quien durante varios años vivió en su casa, ya que su madre, única fémina entre los retoños de doña Jacinta, se embarazó de joven con apenas 3 meses de conocer al padre. Era bola cantada que ese matrimonio no duraría, y así fue. Se separó de él al año de haber nacido la bebé. La responsabilidad y peso de criar al fruto de su desliz fue tal que terminó huyendo y rehaciendo su vida, abandonando a la pobre criatura con tan solo 10 años de edad. Esa decisión, opuesta a sus enseñanzas y valores que pretendió sin éxito inculcar en ella, lastimó profundamente a la anciana, provocándole una herida en su interior que nunca sanó, la cual trajo una serie de achaques que mermaron su espléndida salud y estado de ánimo. Le afectó más la pérdida de su hija que la de su esposo, ya que él terminó su camino como Dios manda y un verdadero católico aspira, mientras que ella, según sus creencias, no. La entristecida vieja alguna vez le confesó a su nieta: no me gusta decirlo, pero tu madre se alejó del sendero de su existencial propósito, yendo hacia un oscuro y hondo abismo, un pozo de desesperanza del que no podía salir si continúa cayendo. Hay que pedir mucho a la Virgencita por su salvación, afirmaba acongojada. Tenía también el hábito de rezar un Ave María al despertar, al mediodía, al tomar sus alimentos y antes de dormir. Ocupaba una tercera parte de su tiempo entre asistir a misa, sus jaculatorias u oraciones más extensas como rosarios, novenas, caminatas y meditaciones espirituales. Para los más jóvenes del lugar, esa rutina era improductiva y sin sentido. En vez de tanto rezo debería ayudar, no sé. Hay muchos animalitos en la calle sin hogar, o cuando menos tener otros pasatiempos más entretenidos. Está malgastando lo poco que le queda de vida, alguna vez escuchó por accidente de su vecino, joven de 38 años de edad que aún vivía con sus padres, provocándole una sonrisa que casi se volvió en carcajada, aunque logró contenerla. Como decía antes, todos los habitantes de la colonia sabían de ella, pero muy pocos en verdad la conocían. Doña Jacinta tenía una severa alergia al pelaje de muchos animales. Mandarla a rescatarlo significaba enviarla a jugar a la ruleta rusa. Además, sin jactarse de una actividad que realizaba con amorosa dedicación, asistía con regularidad a un sanatorio a las afueras de su colonia, cuidando y acompañando en especial a los que estaban padeciendo la fase terminal de sus enfermedades, algo mucho más productivo que la infinidad de horas que dedicaba su vecino a subir contenido a sus distintas redes sociales. En pocas palabras, era una mujer solitaria con una férrea, impresionante y envidiable rutina, pues para su longevo andar constituía una proeza lo que hacía cada día. Es importante decir que nunca se quejó de ello. Aseveraba que tener esos momentos especiales, como ella le llamaba, cuando la visitaban sus hijos, las charlas con su nieta y esos pequeños pero místicos instantes en los que se arrodillaba y recibía, según su fe, al mismísimo Dios, le bastaban para continuar con sus tareas. Así era su sencilla pero ajetreada agenda, una estampa que se repetía jornada tras jornada. Pero todo esto cambió cuando una nublada noche al fondo del patio trasero de su casa escuchó ruidos extraños entre la maleza del temido bosque misterioso.